Hola, el tema de hoy es los métodos de curación místicos del siglo XIX. Número 1. Curar enfermedades con una pirámide de papel. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Occidente entró en una época de obsesión con todo lo relacionado con la energía cósmica. Y entre las innumerables modas extravagantes, la más llamativa fue la terapia piramidal. Curarse simplemente sentándose debajo de un modelo de pirámide hecho de papel, madera, cartón o cualquier material que pudiera convertirse en un triángulo. La gente creía que con solo imitar la forma de las pirámides egipcias podían atraer ondas de energía ancestral capaces de fortalecer el cuerpo. ¿Base científica? Ninguna. Base de fe, muchísima. Todo empezó con una observación extremadamente emocional. Las pirámides de Egipto han sobrevivido miles de años sin derrumbarse, así que seguro que poseen una energía misteriosa que las mantienen. A partir de esa lógica débil, surgió una ola de inventos absurdos. Algunas personas fabricaban mini pirámides para colocar dentro sus hojas de afilar con la esperanza de que se afilaran solas. Otros escribían manuales para meditar en la postura egipcia correcta para absorber energía cósmica. Y unos cuantos incluso construyeron dormitorios enteros con forma de pirámide, convencidos de que así serían recargados de vitalidad cada noche. Los resultados reales fueron mucho menos milagrosos. Quienes dormían en habitaciones piramidales se despertaban con dolor de espalda, debido a la estructura incómoda. O otros sufrían humedad y asma por la mala ventilación, pero lo llamaban desintoxicación. Unos no podían dormir porque la luz de la luna entraba justo por el vértice de la pirámide y les daba en la cara, y aún así se levantaban diciendo, «Debe ser que la energía fue demasiado fuerte». Mientras tanto, los expertos en piramidología publicitaban sin descanso que la fruta colocada dentro de una pirámide se conservaría más tiempo, que el agua dentro de la pirámide sabría más dulce, y que para aliviar el dolor de cabeza solo hacía falta ponerse una pirámide en la cabeza. En realidad, la fruta duraba más porque estaba en un lugar sombreado, el agua más dulce era efecto placebo, y el sombrero pirámide solo hacía que la persona pareciera un faraón de cartón barato. La ciencia demostró más tarde que no existe ninguna energía especial asociada a la forma piramidal. Las pirámides verdaderas han perdurado miles de años porque están hechas de piedra y tienen una estructura extremadamente estable, no porque emitan ondas curativas. Y los modelos de papel son simplemente modelos de papel. La lección para la vida: que algo parezca antiguo y misterioso no significa que tenga poderes mágicos. A veces, solo es una caja triangular vendida junto con una esperanza demasiado grande. Número 2. Electroterapia de superenergía. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando la electricidad acababa de nacer y aún era vista como una especie de magia artificial, Occidente cayó en una extraña superstición científica. Cualquier objeto por el que circulara corriente eléctrica era considerado portador de vitalidad, energía cósmica o frecuencias de resurrección. Y así nació la moda de la electroterapia doméstica, electrocutarse a uno mismo para curar enfermedades. Los inventores competían por fabricar pequeños generadores manuales, que sonaban como juguetes de cuerda, pero eran anunciados como dispositivos médicos de última generación. Los folletos de la época prometían que, con solo aplicarse descargas suaves cada día, se acabarían los dolores articulares, el estreñimiento, la depresión, la infertilidad, el insomnio, el envejecimiento y, por supuesto, que aumentaría la virilidad masculina. En resumen, la vida perfecta estaba a un solo chispazo de distancia. La gente lo creyó de verdad. Compraban las máquinas, las ponían en la sala y giraban la perilla eléctrica siguiendo el protocolo terapéutico. Un marido con dolor de espalda encendió el aparato y salió disparado al suelo. Una dama que buscaba relajarse colocó 2 electrodos en las sienes y aumentó la potencia para sentir la energía. Lo único que sintió fue un enjambre de estrellas girándole por la vista. Los dispositivos se fabricaban para cada parte del cuerpo: brazos, piernas, rostro, abdomen e incluso zonas íntimas. Muchas mujeres creían que las descargas estimulaban hormonas de la felicidad. Los efectos reales solían ser quemaduras leves, escozor y mareos, pero aún así alababan la terapia diciendo que actuaba rápido. El problema era que estas máquinas eran extremadamente rudimentarias. La intensidad eléctrica variaba sin control, fuerte o débil, como un estado de ánimo cambiante. A veces no se sentía nada, otras veces la descarga era tan potente que el usuario saltaba de la silla.
Un médico en 1907 llegó a documentar un caso de un paciente que sufrió rigidez corporal total por exceso de vitalización, es decir, quedó paralizado por una descarga. Pese a ello, la sociedad de entonces seguía creyendo que cuanto más dolor, mejor el efecto. En muchos hogares, la escena habitual era una persona electrocutándose el abdomen, otra aplicándose descargas en los muslos y alguien más poniéndose electricidad en la cara como si se maquillara con una batería portátil. Solo cuando aumentaron los casos de quemaduras eléctricas, desmayos y accidentes graves, la prensa intervino. La moda colapsó rápidamente cuando la gente comprendió que la corriente fuerte no activaba energías cósmicas, simplemente hacía que el cuerpo reaccionara como si estuviera en peligro de muerte. La electroterapia casera desapareció, dejando una lección inolvidable. Cuando el conocimiento científico es borroso, los seres humanos pueden enchufar la electricidad a cualquier cosa, incluyendo a sí mismos. Número 3. Enema de café para desintoxicar. Si crees que el café solo sirve para beber por la mañana, entonces, felicidades, estás viviendo en una era civilizada. Porque a principios del siglo XX, la humanidad llegó a inventar un tratamiento que, solo escucharlo, hace que el colon quiera presentar su renuncia. Introducir café en el recto para hacer detox. La idea se basaba en una creencia vaga de que los intestinos eran un depósito de toxinas. Para estar sano había que limpiarlos. Y el estimulante natural ideal era el café caliente. Muy caliente. A veces casi hirviendo. Los spas de la época anunciaban el procedimiento como un ritual de renacimiento. El paciente se recostaba de lado, el asistente insertaba un tubo de goma, vertía café tibio en el intestino y luego pedía retenerlo el mayor tiempo posible para absorber la energía. En realidad eso no era energía, era un choque cultural a nivel celular. Se creía que la cafeína entrando por el intestino despertaría el hígado, aumentaría la energía, mejoraría el estado de ánimo e incluso abriría la mente. Algunos entusiastas llegaron a comprar equipos para usar en casa, transformando su baño en un laboratorio de cafeína aplicada por vía trasera. ¿Y cómo reaccionaba el cuerpo? Contracciones intestinales intensas, deshidratación y equilibrio electrolítico, quemaduras en la mucosa si el café estaba demasiado caliente, infecciones por utensilios contaminados y casos de muerte por shock circulatorio. Un documento médico incluso registró a un paciente que se hacía enemas de café todos los días para aumentar la creatividad. El resultado: no se volvió más creativo, pero visitó la unidad de gastroenterología más que cualquier médico de guardia nocturna. Lo irónico es que esta tendencia no ha desaparecido del todo. Aún existen algunos grupos de purificación natural donde la gente cree que el cuerpo es como un inodoro que necesita ser fregado periódicamente con expreso puro. Si hay una lección que sacar de esta historia, es esta. Cuando la fe supera el conocimiento, el ser humano encontrará maneras de consumir café por todas las vías posibles, excepto por la boca. Número 4. Inyectarse veneno de serpiente para aumentar la vitalidad. Si hoy alguien te propusiera inyectarte veneno de serpiente para estar más fuerte, lo bloquearías de inmediato y llamarías a seguridad. Pero en los siglos XVIII y XIX, Europa y Estados Unidos consideraban que inyectar pequeñas dosis de veneno era una práctica médica legítima. Servía, supuestamente, para tratar dolores articulares, reforzar la inmunidad, mejorar la vitalidad y despertar la energía interna. La idea nació de un razonamiento ingenuo. El veneno provoca una reacción intensa en el cuerpo. El corazón late rápido, la sangre circula con fuerza, así que seguro que debe ser bueno para la salud. Con esa lógica, los médicos empezaron a diluir veneno y a inyectarlo a los pacientes como si fuera una vitamina energizante. Las especies más usadas incluían la Vipera berrus en Europa, las serpientes de cascabel en Estados Unidos e incluso cobras en experimentos de las colonias. Los resultados variaban entre sentirse extrañamente vigoroso y no volver a despertar jamás. Los anuncios de la época describían el veneno como una hormona natural, prometiendo aliviar dolor, reducir inflamaciones, curar la debilidad y, la verdadera razón de su popularidad, aumentar la virilidad masculina. Algunos médicos incluso se inyectaban a sí mismos para probarlo. Los afortunados solo tenían fiebre ligera. Los desafortunados terminaron en los registros de defunciones médicas. Muchos pacientes describían una sensación de energía desbordante después de la inyección. Hoy la ciencia lo llama anafilaxia. Taquicardia, presión arterial desplomada, dificultad para respirar, erupciones, sudor frío, pero en aquel entonces se interpretaba como
el medicamento está funcionando. La supuesta mejoría que sentían los pacientes era simplemente adrenalina liberada por el cuerpo en estado de pánico. El efecto duraba poco, las secuelas no. Insuficiencia renal, necrosis de tejidos, muerte a las pocas semanas. Solo cuando demasiadas personas fallecieron, el mundo médico admitió la verdad. El cuerpo humano no es un videojuego donde uno sube estadísticas. Inyectar toxina no te hace más fuerte. Hoy en día, el veneno de serpiente sí tiene aplicaciones médicas, pero se procesa y controla de manera estricta. ¿Inyectarse veneno crudo para aumentar la vitalidad? No, gracias. La historia ya lo intentó y el final no fue nada bonito. Número 5. Llevar un corset de hierro para equilibrar la energía interna. En la era victoriana, la gente creía firmemente, en todos los sentidos posibles, que un corset de metal podía curar el dolor de espalda, mantener una figura esbelta, regular la energía vital e incluso estabilizar las emociones. Sonaba como un manual para robots, pero se aplicaba sobre cuerpos humanos reales. Los corsets de tela ya dificultaban la respiración de las mujeres. Los de metal eran aún más crueles. Una estructura rígida, fría y pesada que apretaba la cintura como si la moda se hubiera fusionado con un instrumento de tortura. Los anuncios de la época aseguraban con total confianza que el corset de hierro podía mantener la columna perfectamente recta, evitar el deslizamiento vertebral y aliviar el dolor en una semana. Pero al ver el aparato real parecía más una armadura aplastadora que un equipo médico. Las mujeres lo llevaban durante horas cada día con la esperanza de lograr una cintura fina y eliminar el dolor de espalda. Lo que recibían a cambio solía ser dificultad para respirar, dolor lumbar, órganos internos comprimidos como un almuerzo en caja y en ocasiones desmayos en plena sala de estar. Algunos médicos incluso prescribían corsets de hierro para hombres con dolor de espalda, con el resultado de que ya no podían inclinarse, girar ni respirar profundamente. Los documentos de la época incluso registran el caso de una mujer que llevó el corset metálico tanto tiempo que sus recostillas se deformaron y perforaron el tejido blando, causando una infección. Aún así, su esposo comentó satisfecho que se veía más erguida. La ironía es que el corset de metal sí hacía que la persona sintiera menos dolor de espalda, pero solo porque no podía moverse lo suficiente como para sentirlo. A medida que la medicina avanzó, la gente comprendió que la columna necesita músculos fuertes, no una armadura que exprima los órganos. Y los corsets metálicos desaparecieron rápidamente, dejando una lección clara. Si un dispositivo terapéutico te hace parecer una víctima de la revolución industrial, quítatelo de inmediato.